Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y a los amigos que nos ven por este medio, pues también la bendición de Dios para ustedes. Este, sabe que hemos estado predicando una serie de mensajes acerca de qué harás con Jesús. Sí, ¿qué harás con Jesús? Lo tomé de una predicación de hoy ya fallecido Adrián Roger, un gran hombre de Dios que fue pastor por muchos años en la iglesia Bellevue Baptist Church de Memphis, Tennessee. Entonces, él preguntaba en el mensaje a la congregación, ¿qué vas a hacer con Jesús? Sí, amigo, déjeme hacerle esa pregunta una vez más, porque usted tiene que tomar una decisión con Jesús. Ese fue el mensaje del día del amigo. Usted tiene que tomar una decisión. Uno, o usted lo declara Señor de su vida y le sigue, o dos, le deja crucificado en la cruz. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Lo hablamos una y otra vez. Porque si usted decide seguirle, entonces tiene una implicación. No solamente declararlo Señor, sino seguirle tiene un costo. Aunque por gracia nos da el perdón suyo, aunque por gracia nos da su espíritu, aunque por gracia nos da la revelación de su palabra, aunque por gracia nos da la fe para entender, aunque por gracia somos justificados, aunque por gracia son muchas cosas, por gracia, de gratuita, el don de Dios. Pero seguirle tiene un precio, tiene un costo, y él lo dice el Señor Jesús claramente en su palabra. El que no dejare padre o madre, hermano o hijo, por mí no puede ser mi discípulo, no puede venir en pos de mí. ¿Qué hará con Jesús en cuanto a sus mandamientos? ¿Qué hará con Jesús? Porque Él dio órdenes. O sea, ¿saben? Cuando nosotros citamos Mateo 28, 18 al 20, en el versículo 20, dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, las cosas que Él les dio a los discípulos fueron instrucciones con carácter de ordenanzas o mandamientos. Entonces, ¿qué harás con sus mandamientos? Una de las cosas que veo que a veces me alarma es ver la manera tan liviana o tan ligera que mucha gente levanta el brazo y declara a Jesús Señor y viene a la iglesia y lo recibimos y qué bello y tal, pero no hay un seguimiento en pos de esa decisión que le instruya al nuevo convertido, si el caso fue así, a que aprenda a ser obediente a los mandamientos de Él. ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús dio como órdenes para que nosotros las acatemos? Bueno, si usted va conmigo al libro de Mateo, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, usted va a encontrar ahí una veintena de órdenes que el Señor Jesús, advertencias que Jesús dio, dones que Jesús dio a sus discípulos en ese primer mensaje que Él da a ellos. Permítame esbozar un poco más esto. El primer punto que nosotros hablamos es bueno, cómo hacer la voluntad de Dios. El cómo hacer la voluntad de Dios quizás nos cueste un poco entenderlo, eso tenemos que lidiarlo un poco. Pero ¿cuáles son o cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para nuestra vida no es, pueden haber voluntades o llamamientos particulares, pero para todos fueron dadas a través de Jesucristo. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok, y el mismo pasaje en Juan 14, 10. Aparte B. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, fíjense esas dos palabras, esas dos citas, perdón.
tanto la primera como la segunda habla de las palabras que os hablo y las cosas que yo hago no son mías, sino la de mi Padre que me las dio. Una que me la dio, otra que dice que mora en mí, Él hace la obra. De tal manera que Jesús no vino por cuenta propia. En esa conjunción de la Trinidad divina, en ese ordenamiento, es decir, yo le seré por Padre y Él me será por Hijo. En esa sujeción a la voluntad al Padre como Hijo, entonces Él dice estas palabras: no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que yo hablo, inclusive, no son palabras mías, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, si el Padre dio, como decir, una guardia cerrada o una orden estricta al Hijo, vas a hacer lo que te diga que haga y vas a hablar lo que te diga que haga. Bueno, esta transitividad se aplica en nuestras vidas. Porque el Señor dijo así: como el Padre me envió, así también yo os he enviado. O así también yo os envío. Entonces, ¿cuáles son? Yo tomé algunas que podemos leer acá y me permito hacerlo para ustedes. Por ejemplo, Él dice en Mateo 5, dice: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y digo esto, fácil es leerlo, fácil es escucharlo, es más, hasta fácil es entenderlo. Pero hacerlo no es fácil. No es fácil. Alguien que nos dé una cachetada y uno aguante el golpe. Alguien que nos traicione y uno aguante el golpe. Y le diga: puedes hacerlo de este lado ahora. Cualquiera que quiera ponerte en pleito y quitarte algo, en este caso la túnica, déjale también la capa. La túnica con que se cubría la cabeza y la capa con que se vestía. O sea, si alguien quiere quitarte el paraguas, por ejemplo, dale también el traje con que viste. ¿Qué es lo que quiere? Toma, aquí está. O sea, en ese sentido, para nosotros ahora como nueva escritura tenemos que empezar a madurar estas palabras o estas órdenes para que poco a poco las vayamos amacerando y que cobren carne en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para, como decía un pastor, yo me hago escenario, si me pasase algo así, ¿cómo debo reaccionar? Bueno, aquí dice cómo debo reaccionar. ¿Cómo hago para controlar los caballos que están dentro de mí, que no salgan en una estampida como una reacción inmediata ante una acción como esa? Tengo que acordarme de qué dijo él que debería yo hacer. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Si nosotros decimos que Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que fungir como ¿quién? Como hijos. Y mostrarnos a nosotros mismos que realmente somos sus hijos. Se da cuenta que, como les dije al principio, la gracia nos encanta. Es como un chocolate en nuestra boca. ¡Ah, qué deleite, qué ricura! Es como a levantar las manos un domingo en la mañana y alabar a Dios y decir: ¡qué bueno! Es nuestro Dios que nos da este tiempo para alabarle. Pero cuando viene una prueba como esta, el apóstol Pedro dijo así, el apóstol Pedro, Santiago, dijeron,
Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversos géneros de prueba. Sumo gozo. ¿A quién se le ocurre tener gozo en medio de la prueba? ¿Verdad que parece una contradicción? ¿A quién se le ocurre que pueda tener gozo cuando tiene, qué sé yo, lo botaron del trabajo? Cuando no tiene el dinero para comprar la medicina de su hijo que está enfermo. ¿Sabe? Pero también la palabra de Dios dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque el gozo no habla de los sentimientos. No es un sentimiento el gozo. El gozo es una condición del alma, una convicción de que aun cuando esté pasando por pruebas difíciles, Dios está conmigo. Aun cuando yo esté en el momento más estrecho de mi vida, su Espíritu Santo está conmigo, el Paracleto está ahí, Él me acompaña. Aun cuando pase por valle de muerte, yo puedo estar seguro, confiado, de que si no paso por ese valle o si tengo que pasar por ese valle, yo sé que mi Redentor vive y que al final del valle, en la otra esquina, estará Él esperándome. ¿Me das cuenta? A eso se refiere el gozo. No a la alegría o a la risa, sino al estado de convencimiento que tiene la persona que se sabe y que sabe que es salva. Por eso es que las palabras que yo os hablo son espíritu y vida. En esencia, son lo que transforma la naturaleza pecadora del hombre en una naturaleza nueva ahora, que llama, cuando dice la palabra, vosotros habéis sido llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, otro nivel. Estamos en otro nivel. Si no nos enfocamos ahí, entonces seguimos como enraizados en la tierra. O sea, seguimos siendo los terrenales de siempre. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en un modo de vida diferente. Pero siempre ejercitarnos, no es fácil, eso no es como voltear una moneda, cara o sello y voltearla. No, eso no es fácil, eso es un proceso que muchas veces cuesta, duele, hace llorar, pero que vale la pena. Y así pueden haber muchas órdenes que están aquí. Si usted tiene a bien, puede buscar en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, y léalo, no lo lea apresuradamente, no es un sprint de lectura, simplemente léalo detenidamente y vaya sacando en su cuaderno cuántos verbos aparecen en modo imperativo: haced, orar, bendecid. O sea, son órdenes que el Señor dejó. Y sabe que el final de esta introducción es que el Señor dice así en una parte muy, pero muy dolorosa, en un día que va a acontecer en el tiempo en adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde se bifurca la comunidad de la iglesia. ¿Por qué se bifurca? Porque ahí es donde va a sacar el Señor los que realmente son suyos y los que pensaban que eran de Él, o que hubiesen querido ser de Él, pero que nunca pudieron hacer lo que Él mandó a hacer, lo que está en Mateo 5, 6 y 7. En segundo lugar, le voy a decir algo. Mira, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que el Señor dice, no habrá estéril en mi pueblo. No habrá estéril en mi pueblo. En mi pueblo hay vida. Y la vida significa reproducción. O sea, así como la matriz de la mujer no quedará estéril, así también la matriz del árbol, o sea, la matriz del árbol, la cepa del árbol, no dejará de dar fruto. O sea, en el reino de los cielos no hay árboles ornamentales, sino todos los árboles son frutales. Todos los árboles dan fruto. Así los ciudadanos del reino de los cielos y los más pequeños y los más ancianos, todos dan fruto.
Sí, la palabra dice así, aún en tu vejez fructificarás. Todos daremos fruto. Y para eso estamos aquí. El Señor nos puso para que vayáis y llevéis mucho fruto. Amén. Y seáis así, mis discípulos. No hay estéril. Métase eso en la cabeza. No hay estéril. O sea, que no hay un creyente que no gane alma. No, un creyente tiene que ganar creyente, tiene que ser testigo. No hay un creyente que no sea testigo o que no testifique de lo que Cristo ha hecho en su vida. No, no hay, no existe. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A quién le dijo eso? ¿Al público? No. ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos, después que había resucitado. El último mensaje antes de la ascensión, capítulo 1 de Hechos, está ahí. Me seréis testigos. Así que no puede haber un hombre o una mujer que diga que Cristo es su Señor sin testificar de lo que su Señor ha hecho en su vida. Vamos a leer el segundo, es que su obra o su fruto son los que van a dar testimonio de lo que realmente usted es ahora. Su obra y su fruto, sus obras y su fruto. Será la vestidura que usted tendrá en aquel día. Vamos a leer entonces en Mateo 25. Ah, no, este no lo tienen ustedes. Ajá. Mateo 25, 31 al 40. Eso lo tengo yo. Ah, ¿tú lo tienes tú? Ok. Mateo 25, 31 al 40. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bueno, espero que ustedes hayan oído con atención estas partes. ¿Sabe? Dice que él pone una parábola. El rey llegó. Y el rey llegó y puso a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Hizo una partición, hizo una separación. Vendrá un día donde habrá esa separación. Y los que confiesan a Cristo como Señor tendrán su galardón. Pero ese galardón no vendrá por la fe, por haber declarado a Cristo como Señor, o por haber venido al culto, o por haber dado ofrendas y diezmos y haber... No. Ciertamente uno entra al reino por la fe en Jesucristo. Ciertamente uno entra al reino por declarar a Cristo como Señor y Salvador, el Señor. Ciertamente uno entra a Cristo cuando uno lo confiesa como Señor y se arrepiente de sus pecados. Amén. Ok, está bien. Y ahora dice, ahora hay que seguirle. Como dije en el punto anterior, hay que seguirle. Pero en que seguirle hay órdenes que hacer. En el mundo hay necesidades y la obediencia tiene que ser manifiesta. Mire esto que aparece aquí. Usted vaya a su casa o mire su cocina y mire la despensa. Cuando abra la despensa, mire qué hay de comida.
Hay mucho, gloria a Dios. Hay poco, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Porque en nuestras casas pueden estar repletas de comida. Pero la viuda de Serepta no tenía la despensa llena de comida, sino tenía un puñado de harina solamente. Pero ella atendió a la voz del profeta como si fuera Dios quien le hablaba. Y él le dijo, dame a mí de comer primero, y luego prepara para ti y para tu hijo con lo que queda. Porque así ha dicho Jehová, la harina de la tinaja no escaseará. Y durante 1 año y medio Dios tuvo, no sé cómo Dios dijo que esas paredes de la tinaja produzcan harina. No sé cómo Dios hizo para que fluyese harina, harina y harina durante, bueno, quizás comieron 3 veces al día. No es que hacían una arepita de tamaño de 1 pulgada de diámetro, no, comían. ¿Por qué? Porque atendieron a la voz de Dios y pusieron a Dios primero que su propia necesidad. Amén. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Muchas veces ponemos nuestra propia necesidad como prioridad. Y eso totalmente es contrario a las leyes del reino. Dios tiene que ser la prioridad. Pablo dice en el Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia. Si Él no es primero en lo que tengo que hacer, entonces no puede ser Señor, porque el Señor es primero en todo. Imagínense la sorpresa de los justos en ese momento. Cuando diga, por cuanto a uno de estos lo hiciste, a mí lo hiciste. Yo siempre he dicho, si usted tiene un paquete de harina, haga una arepa para usted y una para alguien, que ese alguien que quizás usted no conoce, que está parado en el semáforo. Diga, no den a la gente en el semáforo porque los condena a vivir en el semáforo. Ok, no se los dé, busque a alguien en la calle. Busque a alguien de esos que están registrando la basura en las calles, que los consigue fácilmente. Y dice, levántate de ahí, toma esta arepa. Pero tiene que hacerla, tiene que salir, tiene que buscarla. O sea, tiene que pagar un costo por hacerla. ¿Me entiendes? No la mande por Yumi, no la mande por tu zona market. No, usted tiene que buscar al necesitado y decir, aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay momentos así, cuando una persona le mira a uno el rostro y le dice gracias. Ese gracias parece que fuera que retumbara en cada cavidad del cerebro. Entonces, todo el día le queda a uno retumbando esas palabras. Gracias. No puede haber un hombre, una mujer que confiese a Cristo como Señor y sea indiferente ante la necesidad del prójimo. No puede. Y finalmente, ¿qué vamos a estar haciendo cuando su Señor venga? Mire, hoy día usted escucha mucho y en los años que vienen va a escuchar mucho, la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, este es el fin, viene la pandemia, viene la guerra, rumores de guerra, esta es la tercera guerra mundial, bueno, ¿saben? La gente de los medios para crear pánico tienen el recurso. ¿Cuál? Los medios. Los mismos medios de los teléfonos, de los televisores, todo es para crear pánico. Pero a usted, permita eso tiene que resbalarle, o sea, tiene que ser indiferente. Usted ocúpese en lo que su Señor le mandó a hacer. Amén. Que el Señor se carga de que las bombas caigan, como dice el Salmo 91, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Amén. Porque Jehová está contigo. Amén. Donde quiera que vaya. Tú simplemente enfócate en lo que tu Señor mandó a hacer. Para que no corran las carreras de aquellos que no conocen al Señor y andan en pánico. ¿Cuántas veces le he predicado durante estos 2 años de pandemia? Dice, no caigan en el pánico de la gente. Usted no va a vivir más. Usted no, ni yo, vamos a vivir más que el tiempo que Dios tiene determinado para que vivamos. Tampoco es que usted vaya a decir, yo reto a todos los coronavirus y los virus que vengan. Tampoco, sea prudente.
Porque el Señor no lo mandó a usted a tentarlo a él. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo, lánzate? Porque dice en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tupiese en piedra tu pie. No tentarás al Señor tu Dios. Dice así. O sea, sea prudente. ¿Sabe? Aquí hay una bienaventuranza. Dice, y vosotros, sed semejantes, vosotros los discípulos, sed semejantes a un hombre que aguarda que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Ahora mira, aquí está la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos, o sea que sí los habrá. Sí los habrá. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Amén. Velando, ¿qué quiere decir? Que están despiertos y están preparados para que en cualquier momento llegue mi Señor. ¿Sabe? Nosotros no podemos vivir una vida relajada en cuanto a la venida de Cristo. En cualquier momento me llama. O sea, yo no tengo que ocuparme en una vida de pecado porque de ahí me sacó el Señor. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 6, pues ¿cómo viviremos de pecado? Si lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Se pregunta, ¿cómo viviremos? No podemos estar ahí. Así que no monte ese escenario los que les gusta montar ese escenario. Los que hemos muerto al pecado tenemos que vivir en santidad. Amén. Y con santidad es como hemos de ver al Señor. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así de claro. ¿Y qué tiene que hacer el que verdaderamente es convertido? Es decir, estar expectante de que su Señor venga o lo llame en cualquier momento. Y dice, heme aquí, Señor. Y aunque venga en la segunda vigilia, que sería de 10 a 2 de la mañana, o en la tercera vigilia, que sería de 2 de la madrugada a 6 de la mañana. Si los hallare así, velando, bienaventurados son aquellos siervos. Amados, permítame cerrar este tiempo, esta predicación, este mensaje, diciéndole, no pierda el tiempo. No deje que lo manejen los medios, ni que lo vuelvan neuróticos, ni que lo vuelvan esquizofrénicos, viendo cosas que no son. O sea, no deje porque esos medios enferman. Aíslese de ese celular, aíslese de esa computadora, aíslese de esas noticias amarillistas que lo que hacen es tratar de manejar las masas para hacerlas pensar lo que no tienen que pensar. El pueblo de Dios es un pueblo apartado del mundo. El pueblo de Dios es un pueblo protegido por Dios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Crea la palabra. ¿Me entienden? Nadie, mire lo que Jesús le dijo al mismo Pilato. Cuando Pilato le dijo, ¿tú sabes con quién estás hablando? Tú sabes que yo tengo poder para quitarte de aquí o dejarte libre o mandarte a crucificar. Y el Señor le respondió así, tú no tienes autoridad sobre mí a menos que Dios te la conceda. Nadie tiene autoridad sobre los escogidos a menos que Dios se lo permita. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén.